Listo, empezó a grabar. Buenos días para todos. Espero que, que hayan pasado una muy bonita semana de receso, que hayan descansado, que hayan reflexionado, que hayan de pronto paseado. Si se fueron a pasear a algún lado, espero que lo hayan hecho con la mayor responsabilidad del caso, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, tanto para ustedes como para las personas donde fueron a pasear, ¿vale? Eso quiere decir que no hayan podido salir. En mi caso, por ejemplo, yo viajé a Pachavita, Boyacá, viajé con todos los protocolos posibles, llegué allá y estuve de descanso en el campo. Toda la semanita estuve allá descansando y tomando aire fresco. Entonces espero que hayan pasado una muy bonita semana, que les haya ido muy bien. Espero que esta semana esté llena de bendiciones para todos. Recordamos que la semana antes de salir a vacaciones de receso, eh, ya habíamos hecho dos sesiones del segundo periodo, ¿no? Esta semana estamos iniciando la sesión número 13 de cálculo. Del segundo periodo, ¿vale? Los dos primeros temas, las sesiones anteriores quedaron registradas en cálculo del primer periodo, ¿listo? Esta semana yo creé un nuevo tema que se llama cálculo segundo periodo. Los temas en esa carpetica nueva que creé el día de hoy va a arrancar con la sesión de hoy, ¿vale? Pero los trabajos yo los califico, los dos trabajos de las otras sesiones, de la sesión pasada, que fueron en un día, ese trabajito lo reviso en la carpeta donde la publiqué la semana pasada, ¿vale? Para que no se me vayan a confundir, déjenla ahí donde yo la puse la semana pasada, la sesión 11 y 12, déjenla ya, donde la puse la semana pasada. Esta creé un nuevo tema que se llama cálculo segundo periodo. A partir de esta semana voy a poner los trabajos en esa asignación de tarea, ¿vale? Para que sepan que aunque estén en otra carpeta, la sesión 11 y 12, igual se van a calificar, ¿vale? Les voy a compartir la guía, les voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir la guía que les publiqué el día de hoy para la sesión número 13. Entonces aquí les voy a compartir. Esperen un segundito que les cargue allá a ustedes. Bueno, creo que ya está presentando pantalla, entonces aquí les voy a publicar la guía. Entonces, la fecha, hoy estamos a 13 de octubre, el ciclo 2 de media, el área matemáticas, tema cálculo, la asignatura cálculo, el tema del día de hoy se llama función racional. Como se pueden dar cuenta, muchachos, hemos trabajado todos estos días todo lo que tiene que ver con las funciones, ¿no? Estuvimos viendo la función exponencial, la función logarítmica, y a partir de lo que se explicó el periodo pasado sobre las funciones, qué era una función y qué era una relación, a partir de ese concepto de función, hemos mirado distintas funciones. El día de hoy vamos a hablar de la función racional. La función racional.
La clase pasada vimos la función logarítmica y la función exponencial y decíamos que ambas tenían que ver una con la otra y explicaba desde qué era el logaritmo, cómo era el paso a paso de convertir un logaritmo a un exponente y cómo pasar un exponente a un logaritmo. Y a partir de eso vimos que las gráficas de la función logarítmica y la gráfica de la función exponencial se parecían. Entonces el día de hoy vamos a ver otro tipo de función. Vamos a ver lo que se denomina la función racional. Ese es el tema para el día de hoy. Es demasiado sencillo. El paso a paso para graficar una función racional es muy sencillo. Espero poder explicarla de manera detallada, clara, para que ustedes puedan utilizar el tiempo de la clase para desarrollar las gráficas que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, vamos a señalar las características de una función racional. A simple vista, ¿cómo podemos identificar qué es una función racional? Vamos a adaptar estas características de esta función y las vamos a adaptar en una representación gráfica en una tabla de datos para poder identificar cuáles son las asíntotas, cuál es el dominio y cuál es el rango de la función racional. Entonces, dentro de esta función podemos encontrar varios significados. Uno, vamos a encontrar qué es una razón. Si vamos a hablar de una función racional, tenemos que identificar qué es una ración. Una ración. A partir de esta ración vamos a identificar estas características, y las vamos a identificar dentro de una tabla de datos. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son las asíntotas, cuál es el dominio, cuál es el rango, para poder graficar esta función racional. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Es algo muy sencillo, espero no extenderme tanto, para que ustedes puedan tener el tiempo suficiente de hacer la tarea del día de hoy. Entonces voy a mostrarles aquí qué es una función racional. Entonces la función racional, yo les decía que tenemos que hablar primero que es una razón, una ración. Cuando uno va a comer a un restaurante, a uno le sirven la comida por raciones. Cuando uno va a un restaurante, a uno le sirven la comida por raciones. Eso quiere decir que si tenemos un plato, en un plato de comida tenemos varias raciones. La ración de papa, la ración de arroz, la ración de ensalada, la ración de proteína, el juguito. Todo está separado por raciones. Entonces, cuando hablamos de que si tenemos una unidad y esta unidad, que sería el plato, está dividida por raciones y que cada ración tiene un elemento específico, ahí podemos hablar de que esta ración se puede identificar como un fraccional. Entonces ahí es donde uno puede decir, listo, voy a poner otro ejemplo de raciones. Tenemos una manzana, y somos 4 personas. Entonces tenemos que racionar esa manzana para que alcance para las 4 personas. Entonces, si cogemos esa manzana y la dividimos en 4 pedazos, en 4 pedacitos, un pedazo de esos 4 pedacitos que se dividieron le corresponde un pedacito a cada persona. Eso en matemáticas se identifica como un cuarto. Eso se ve en primaria. Solo estoy haciendo un recorderis de qué son los fraccionarios para identificar qué es una ración o qué es una función racional. Entonces, cuando identificamos que un pedacito de esa manzana
equivale para un pedacito para 4 personas, es decir, un pedacito le equivale a cada 4 personas. Eso quiere decir que en fraccionario eso lo vamos a identificar como un cuarto, un cuarto, un cuarto. Entonces, cuando hablamos de raciones, estamos hablando específicamente de fraccionario, de fracción. Eso quiere decir que cuando encontramos una función, ya sabemos que una función es cuando tenemos un conjunto y que le corresponden un conjunto de X. Ahí estamos hablando de una función. Entonces tenemos que Y es igual a un fraccionario. Cuando encontramos que Y es igual a un fraccionario, estamos identificando que esto sería una función racional. Entonces, ¿cómo podemos identificar a simple vista una función racional? Cuando encontramos aquí un fraccionario. Pero hay unos elementos específicos para que ese fraccionario realmente sea una función racional. Y es muy sencillo. Si encontramos el fraccionario y en ese fraccionario encontramos una variable X, el exponente que debe tener ese exponente es el 1. Si tiene exponente 2, exponente 3, exponente 4, exponente 5, esto ya no sería 100% una función racional. Sería una función expresada en fraccionario acompañada de un término X con un exponente 2, 3, 4, 5, 6, el exponente que sea. Entonces ya no sería 100% una función racional. Para que sea una función racional, el exponente que debe acompañar a la X es el 1. El 1. Eso quiere decir que el exponente que acompaña a la X debe ser 1. Entonces ese sería el primer elemento que debemos saber para saber qué es una función racional, que debe expresarse como un fraccionario y que en ese fraccionario el exponente que acompaña a la X debe ser 1. Eso sería lo primero que uno debe identificar para saber si es una función racional o no. Segundo, la variable X debe encontrarse mínimo. O sea, eso es indispensable. La variable debe encontrarse mínimo en la parte de abajo. Si en la parte de arriba no hay X, no hay problema. Mientras esté abajo, sigue siendo función racional. Eso quiere decir que la X debe permanecer abajo. Si hay X arriba y X abajo, no hay problema. Pero en el ejercicio mínimo debe permanecer abajo la X. Como mínimo debe haber abajo una X. Como mínimo. ¿Listo? Y esa X, el exponente que debe tener esa X es el exponente número 1. Entonces aquí podemos encontrar el primer ejemplo, que es el que vamos a desarrollar aquí en la guía. De tarea yo mandé a hacer unas gráficas, ahorita les enseño a graficar eso, les mandé a hacer estas 4 gráficas. Vamos a hacer, en clase, vamos a hacer este primer ejemplo, vamos a hacer el punto 1, es decir, que para que estén atentos, tomen los apuntes cuando vaya a explicar este punto, tomen los apuntes porque este ejemplo lo vamos a hacer también en clase. Vamos a hacer el ejercicio que tengo de la guía y vamos a hacer el primer punto de tarea. El punto 2, el punto 3 y el punto 4 los van a hacer ustedes. El número 1 lo vamos a hacer aquí entre todos, ¿vale? Pero primero voy a explicar el de la guía. Y a partir de ese vamos a resolver el otro. Entonces, vamos a identificar y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Ese es el ejercicio o la función que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si es una función racional. Entonces, ¿tiene x abajo? Tiene x abajo. Es decir, que por ahí ya podemos empezar a decir que tiene cara de ser una función racional. Porque es un fraccionario y en la parte de abajo tiene x. Eso ahí ya podemos identificar que es una función racional. También miramos que el exponente que acompaña a la x es el 1, tanto arriba como abajo.
Eso quiere decir que cumple todos los requisitos para que sea una función racional. Entonces, como cumple digamos, todas las especificaciones para que cumpla con una función racional, entonces ya a partir de eso ya podemos identificar todos los elementos para poder graficar. Entonces, para poder graficar esta función racional, lo primero que tenemos que hacer es poner el plano cartesiano, porque el plano cartesiano, a partir del plano cartesiano es donde podemos identificar cuáles van a ser las asíntotas. ¿Cuáles van a ser las asíntotas? Las asíntotas horizontales, que sería la del color moradito, o la asíntota vertical, que sería la del color rojo. Pero estas dos asíntotas, ¿en dónde las vamos a ubicar? En el plano cartesiano. Eso quiere decir que lo primero que uno debe realizar es el plano cartesiano antes de empezar a identificar cualquier elemento de la función racional. Entonces, ponemos el plano cartesiano, el eje Y ponemos el eje X, que sería el plano cartesiano. Ya sabemos que este centro, el punto donde se cruza Y con X, este punto sería 0,0, ¿no? En el plano cartesiano. Ya sabemos que si esto es 0,0, los elementos que van hacia arriba serían positivos y los elementos que van hacia abajo serían negativos. En Y, del 0 a la derecha serían elementos positivos en X y del 0 a la izquierda serían los elementos negativos en X. Esto es lo primero que tenemos que identificar. Lo segundo que debemos identificar para poder ir cuadrando todos los elementos en el plano cartesiano son algo que denominamos las asíntotas. Las asíntotas en una función racional, son aquellos elementos que van a identificarse en la función racional en unos elementos que no van a pertenecer tanto en el dominio y unos elementos que no van a pertenecer en el rango. Por eso se llaman asíntotas, porque no van a pertenecer en la gráfica. Es decir, no están en el dominio, que sería la asíntota vertical, y no van a pertenecer tampoco en el rango, en la asíntota horizontal. Dame un segundo, creo que alguien entró aquí a la clase, entonces lo voy a ingresar. Listo. Entonces, eso es lo primero que debemos identificar, las asíntotas. Entonces, para conocer cuáles son los elementos que no va a pertenecer, o sea, que no van a tocar la gráfica, es decir, esta línea sería la asíntota y sería el elemento que no va a pertenecer. Entonces, como hay un elemento en X, en este caso sería 3 positivo, ¿vea? Que sería la línea roja. Este 3 positivo en X, este sería el elemento que no va a tocar. Entonces, este sería una asíntota. Este elemento 3 positivo en X sería una asíntota. Y este elemento 2 en Y sería la asíntota horizontal. Entonces, para identificar cuál es el número o cuál es el elemento que no toca en el dominio y cuál es el elemento que no toca en el rango, lo identificamos de la siguiente manera. Entonces, cuando tenemos la función racional, vamos a coger únicamente lo que está en el denominador, es decir, en la parte abajo de la fracción, es decir, x menos 3. Cogemos esto, que es x menos 3, y lo vamos a ubicar acá. Le vamos a poner a esto, lo vamos a poner como asíntota vertical, que es el elemento que está en el eje X. Entonces yo les decía
que en X va a haber un elemento, que no va a tocar. En este caso, ¿cuál era? El 3. Vea que pertenece en X, vea que está acá en X. ¿Sí ve? En X está ese 3, está este 3. Entonces, como está en el eje vertical, vea, es la asíntota vertical, entonces tenemos que la asíntota vertical es el elemento que no va a estar en X. Entonces, la asíntota vertical es el elemento que no va a estar en X. Entonces, como sabemos que si tenemos un fraccionario y el denominador es 0, eso es error. 1 dividido 0, eso es error. 3 dividido 0, eso es error. 4 dividido 0, eso es error. Eso quiere decir que en un fraccionario, cualquier número dividido entre 0, eso va a ser error. Entonces, como la parte de abajo no puede ser 0, entonces tenemos que x menos 3, que es la parte de abajo, vean, tiene que ser diferente de 0. Entonces, por eso tenemos aquí este signo que significa diferente. Entonces, tenemos que la parte de abajo de la función racional tiene que ser diferente de 0. Entonces, tenemos que x menos 3 debe ser diferente de 0. Entonces, como es diferente de 0, vamos a despejar. Entonces, este menos 3 está restando. Entonces, yo lo voy a pasar al otro lado, sumar. Entonces, nos queda que x es diferente de 0 más 3. Y 0 más 3, eso es 3. Ay, perdón. Y 0 más 3, eso es 3. Eso quiere decir que en X, el elemento diferente, es decir, el elemento que no va a tocar, es el número 3, que es este número que está acá, vea, el 3. Y sobre ese 3 en X vamos a trazar la asíntota vertical. ¿Entendido hasta ahí, muchachos, de cómo es que se saca la asíntota vertical? ¿Preguntas de cómo es que se saca la asíntota vertical? Preguntas, muchachos. Preguntas de cómo se saca la asíntota vertical. Voy a mirar el chat a ver si están haciendo preguntas por el chat. ¿Preguntas hasta ahí de cómo se saca la asíntota vertical, muchachos? Fácil. Cogemos el fraccionario, cogemos la parte de abajo del fraccionario y esa parte de abajo del fraccionario decimos que es diferente de 0. Despejamos X, es decir, pasamos este 3 al otro lado. Está negativo, pasa a sumar. Entonces eso quiere decir que X es diferente de 3. Y aquí es donde sacamos la asíntota vertical. Esa sería la forma de sacar la asíntota vertical. Ahora para la asíntota horizontal, para mirar cuál es el número que no puede tocar o que es diferente en la asíntota vertical. Entonces aquí lo que vamos a coger es los números que acompañan a la X. Los números que acompañan a la X. Entonces yo les decía que mínimo debe haber una X abajo. Mínimo. Si arriba hay X, excelente, no hay problema. Si no hay, tampoco hay problema si arriba no hay. Entonces vamos a ver acá arriba. Entonces vean, vamos a coger única y exclusivamente el número que acompaña la X. Entonces vean que vamos a coger la X de arriba. Vean que arriba la X dice 2X. 2X menos 5, pero como vamos a coger única y exclusivamente el número que acompaña a la X, entonces cogemos 2X. Entonces, en la parte de arriba, el número que acompaña a la X es el 2. Vea, 2X, entonces es el 2. Entonces vamos a, en la horizontal, vamos a buscar un fraccionario. Entonces, en el fraccionario, en el número de arriba, el número que acompaña a la X es el 2. Es decir, que arriba, en el número del fraccionario arriba, vamos a poner el número 2, que es el número que acompaña a la X arriba. Y vamos a poner el fraccionario, el número de abajo del fraccionario va a ser el número que acompaña a la X abajo. El número que acompaña a la X abajo sería el 1. Recuerden que si la X está solita, es porque el número que acompaña a la X es el número 1. Entonces, como acá dice X,
ahí ya sabemos que como no dice un número específico, ya sabemos que el número ahí es el 1. Eso quiere decir que el número que acompaña a la X es el 1. O sea, aquí abajo vamos a poner el número 1. Eso quiere decir que para hallar la asíntota horizontal, vamos a realizar un fraccionario con los números que acompañan a la X. Entonces, el número que acompaña a la X arriba es el 2, entonces yo pongo el 2. Y el número que acompaña a la X abajo es el 1, eso quiere decir que yo pongo acá el 1. Eso quiere decir que el fraccionario sería 2 dividido 1. Y 2 dividido 1 es 2. Esto quiere decir que este 2, vea que va a ser acá el 2, vea que es el número que les pongo acá en el eje, en Y. Entonces vamos a ir a Y, porque sabemos que es en el eje Y. Vamos al número 2 en el Y vamos a trazar la línea horizontal sobre esa 2, sobre ese 2. Y ese sería la asíntota horizontal. Esa sería la forma de hallar la asíntota horizontal. Profe, voy a hacer preguntas. Profe, ¿qué pasa si en el fraccionario arriba no hay X? Es decir, por ejemplo, que arriba fuera 2 dividido X menos 3. Es decir, arriba no hay X. Entonces, como arriba no hay X, eso quiere decir que el número que acompaña arriba sería 0. Porque como no hay X, hay 0X. Es decir, que si no hay X en la parte de arriba, el número de arriba sería 0. Si hay X, se pone el número que acompaña a la X. Entonces, si no hay X, sería 0. Porque pues no hay X, 0X. Si hay X, se pone el número que acompaña a la X. Pero eso sí, fijo, debe haber X abajo para que pueda ser una función racional. Para que pueda ser una función racional. Preguntas de cómo es que hay que sacar las asíntotas horizontales y verticales. Preguntas. Voy a poner el chat a ver si tienen alguna pregunta. Preguntas de cómo se saca la asíntota horizontal. Preguntas, muchachos. Realmente es muy fácil. Este tema es demasiado fácil. Ahorita hacemos el punto de la tarea, también lo hacemos en el tablero para que ustedes tengan ese primer punto y se puedan guiar con los dos problemas que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Bueno, entonces, ya después de haber identificado cuál es el número en el eje X que vamos a utilizar, que sería 3, y cuál sería el número en el eje Y que vamos a utilizar, que sería 2. Ya cuando tenemos esos dos números, trazamos esas dos líneas, trazamos la asíntota horizontal y trazamos la asíntota vertical. Ya después de haber hallado esas dos asíntotas, ahora vamos a identificar estas curvas. Podemos identificar esta curva en el cuadrante de la asíntota derecho arriba y podemos utilizar una curva en el cuadrante izquierdo abajo. Eso quiere decir, si hallamos los puntos de este cuadrante, inmediatamente esta línea curva se va a replicar en el cuadrante de diagonal. O sea, este cuadrante va a ser el mismo de aquí arriba. Se va a replicar. Siempre se va a replicar. Okay, creo que va a entrar a otra persona. Siempre se va a replicar ese cuadrante. Si la curva o los puntos que vamos a hallar ahorita, porque estos punticos negros, estos punticos no los he hallado, los vamos a hallar, quedan en este cuadrante, en el cuadrante de aquí arriba, en el izquierdo arriba, se va a replicar en la parte de acá diagonalmente. Es decir, si la curva está aquí, se va a replicar acá arriba. Y si la curva está aquí, se va a replicar acá abajo. Es decir, es como por parejas. ¿Listo? Entonces, para que sepan, si hallamos esta curva, se va a replicar como un espejo acá arriba. Y si la hallamos acá, se va a replicar acá abajo. Bueno, eso sí ya depende de cómo es que se vayan dando los puntos, ¿no? Eso ya depende de lo que vayamos a hacer ahorita. Entonces, ya después de tener las asíntotas
y de saber cuáles son los cortes que no toca la gráfica, los puntos que no va a tocar la gráfica, ahora vamos a identificar estos punticos, estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punticos, vea. Vamos a hallar 6 puntos. Entonces, primero vamos a hallar este punto, que es el punto de corte en el eje Y, y vamos a hallar este punto, que es el punto de corte en el eje X. Es decir, que va a haber un punto sobre el eje Y y va a haber un punto sobre el eje X. Entonces, como yo ya sé que va a haber un punto sobre el eje Y y un punto sobre el eje X, voy a hallar el punto de corte en X y el punto de corte en Y. ¿Cómo hallamos ese punto de cortes? Entonces, eso es muy fácil. Entonces, puntos de corte. Entonces, los puntos de corte es cuando hacemos X, cuando hacemos que X y Y equivalgan a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, entonces, en el eje X, es decir, vamos a hallar este puntico que está acá. Este de acá, vea. En el eje X, o sea, vamos a hallar este eje. Perdón. Vamos a hallar el punto que corta en X. Este puntico. Entonces, como es el del eje X, tenemos que, para el eje X, Y va a valer 0. Entonces, ¿la función cuál era? La función decía Y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Entonces yo cojo esta función y la voy a poner aquí abajo. La puse acá abajo, vean. Y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. ¿Pero por qué esto es 0? Porque como Y vale 0, recuerden que sería Y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Pero como vale 0, yo pongo acá 0. Entonces quedaría, en vez de Y, pongo 0. Entonces sería 0 igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Y igual a 0. Reemplacé Y por 0. Entonces, ya cuando tengo esto, que vale 0, yo lo que voy a hacer es despejar ahora X para saber cuánto equivale X, que es el punto que estamos encontrando, que es el punto que estamos encontrando. Entonces voy a reemplazar, voy a despejar. Este X menos 3 se está dividiendo. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces queda X menos 3 por 0. Entonces queda X menos 3 factor 0, o sea, 0 por X menos 3. Es igual a 2X menos 5. Pero 0 por X menos 3, eso da 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces 0 por X menos 3, pues da 0. Entonces ahí da 0. Está 0. Entonces da 0 igual a X, a 2X menos 5. Estoy despejando. Ahora, este menos 5 está restando. Eso quiere decir que lo tengo que pasar al otro lado a sumar. Entonces queda, este está restando para sumar. Entonces 5 más 0, eso da 5. Por eso aquí da 5. Entonces 5 menos 5 pasa al otro lado a sumar, da positivo. 0 más 5 da 5. Entonces 5 igual a 2x. Estoy despejando. Este 2 está multiplicando a la x. O sea que este 2 va a pasar a dividir. Eso quiere decir que queda 5 dividido 2, porque lo pasé a dividir, igual a x. Y 5 dividido 2, eso da 2.5. 2.5. Eso quiere decir que el corte en Y, en X, es de 2.5. Entonces nos vamos a la tabla. Aquí. Entonces vean. Entonces tenemos que esta era el eje en X. Y en eje X es 2.5. Entonces vean. Lo ubicamos acá, 2.5. Entonces, como estábamos hallando el eje X, para el eje X, Y vale 0. Reemplazamos en la ecuación, despejamos X y nos da 2.5. Entonces, este 2.5 es el punto que vamos a ubicar en X. Es el que estamos ubicando acá, vea. 2.5. Aquí hasta puse una flechita, vea. 2.5. Entonces, ahí es donde pongo el primer punto que acabo de encontrar. El punto de corte en X. Si para el punto de en X Y era 0,
O sea que para encontrar el punto en Y, X va a ser 0. Es decir, que vamos lo vamos a cambiar para saber cuál es el corte en Y. Entonces, para saber cuál es el corte en el eje Y, vamos a reemplazar X igual a 0. Entonces, tenemos que la fórmula era Y igual a 2X menos 5 dividido X menos 3. Pero ¿por qué yo pongo 0? Porque yo ya de una vez lo estoy reemplazando. Sé que X es igual a 0. Entonces tenemos que Y es igual a 2X, pero X vale 0. Entonces 2 por 0 menos 5 dividido X menos 3, pero X vale 0. Entonces 0 menos 3. Ahí estoy reemplazando en X, en el valor de X, acá vean, en la fórmula, estoy reemplazándolo por 0. Ya después de que le ubico el 0, donde aparece X, ahora vamos a reemplazar, vamos a saber cuánto equivale Y. Entonces, 2 por 0, eso da 0. Entonces, por eso aquí da 0. Menos 5, entonces da 0 menos 5. Y abajo sería 0 menos 3, eso da menos 3. 0 menos 5, eso da menos 5 negativo. Y abajo da menos 3, entonces da menos 5 dividido menos 3. Si tengo menos arriba y menos abajo, yo los puedo cancelar. Es la única manera de yo poder cancelar signos negativos. Que arriba sea negativo y que abajo sea negativo. Si ambos son negativos, yo los puedo cancelar. Entonces yo cancelo esos dos signos. Entonces me queda que 5 dividido 3. Y 5 dividido 3, eso da 1.66. Entonces, como yo tengo que aquí 1.66 es en Y, eso quiere decir que ese es el punto que se va a cortar en Y. Entonces yo vengo acá al plano cartesiano y en Y voy a ubicar 1.66, que sería este puntico. Entonces yo lo ubico en 1.66 en Y, que sería este punto. Entonces ya teniendo los puntos de corte en X y el punto de corte en Y, que sería, en X sería 2.5, vea, y en Y sería 1.66. Ahora necesitamos ubicar 4 punticos, pues para poder terminar la gráfica, o para terminar de identificar la gráfica. Entonces, para poder identificar estos puntos, uno hace una tablita de valores, que sería esta tablita de valores que tenemos acá. Entonces, para poder ubicar estos 4 puntos que nos hacen falta, yo voy a darle valores a X. Le voy a dar valores a X. Entonces yo le voy a dar cuando X vale 1, cuando vale 2, cuando vale 4 y cuando vale 5. ¿Por qué no cuando vale 3? Porque yo aquí no puse cuando vale 3. Cuando X vale 3, no. Porque cuando vale 3, que es la asíntota acá, vea, no toca la gráfica, porque es asíntota. Es decir, que yo en los valores de X, yo no le puedo decir que cuando vale 3, porque yo ya sé que en mi gráfica no puede tocar 3. Entonces, como no toca 3, yo no le puedo dar acá el valor de 3. Por eso yo le doy acá. Cuando vale 1, cuando vale 2, no le doy valor de 3 porque no puede tocar. Es decir, que me salto a 4 y me salto a 5. Es decir, tomo 2 puntos por encima de la asíntota en X y tomo 2 puntos por encima de la asíntota en X. 2 puntos por debajo, 1 y 2, que serían estos dos, y 2 puntos por encima, 4 y 5. ¿Por qué 2 puntos por debajo y 2 puntos por encima? 2 puntos por debajo, que sería 1 y 2, porque serían los 2 puntos que van a ir en este cuadrante. Y yo voy a tomar 2 puntos por encima de 3, de la asíntota de 3, porque serían los puntos que van a ir en el cuadrante de arriba en diagonal. Entonces, vamos a tomar los 2 puntos por debajo, es decir, cuando vale 1 y cuando vale 2, y 2 puntos por encima, es decir, cuando vale 4 y cuando vale 5. Entonces, ya teniendo esta tablita de valores, voy a coger esta función, que sería la función racional, y le voy a reemplazar los valores de X cuando vale 1, los valores de X cuando vale 2, los valores de X cuando vale 3, cuando vale 3 no, cuando vale 4 sí, y cuando vale 5. Entonces aquí los vamos a reemplazar, acá los tengo.
Esta guía yo se las publiqué, ahí tienen este paso a paso para que sepan cómo es que se desarrolla. Entonces, vamos a obtener cuando vale 1, vea. Entonces, la función dice y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3. Pero como estamos diciendo que x vale 1, pues vamos a reemplazar a x por 1. Entonces, cuando vale 1, entonces, y igual a 2x, pero x vale 1, menos 5, dividido x, pero x vale 1, entonces es 1 menos 3. Entonces yo reemplacé acá, vea, x arriba y reemplacé x acá abajo por 1. Ahí ya después el multiplicar y hacer división. Entonces, 2 por 1 da 2. 2 por 1, 2. Menos 5. Divido 1 menos 3, pero 1 menos 3 da menos 2. Entonces, 2 menos 5, eso da menos 3. Entonces da menos 3 arriba. Y dividido menos 2. Entonces da menos 3 dividido menos 2. Hace ratico les dije que si había menos arriba y menos abajo, yo los podía cancelar. Entonces yo quito esos dos signos. Entonces me queda 3 dividido 2. 3 dividido 2 es 1.5. 1.5. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1.5. Entonces me voy aquí a la tablita de valores y pongo, cuando x vale 1, y vale 1.5, que fue lo que acabamos de hallar. Que fue lo que acabamos de hallar acá abajo. Ahora, cuando vale 2, que sería esta. Entonces voy a reemplazar donde está x, voy a poner el 2. Entonces aquí va x, aquí sería 2. Y aquí donde está x también sería 2. Entonces sería 2 por 2, eso da 4. Menos 5. Dividido 2, menos 3. Y 2 menos 3 se da menos 1. Menos 4. 4 menos 5, eso da menos 1. Y abajo pues tenemos menos 1, entonces da menos 1. Tengo menos arriba y menos abajo, es decir que yo puedo quitar esos dos menos. Y 1 dividido 1, eso da 1. Eso quiere decir que cuando x valía 2, y vale 1. Entonces me voy a la tablita de valores y pongo, cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 1. Entonces ya tengo los dos puntos por arriba. Entonces los vamos a ubicar, los dos puntos por arriba. Vamos a ubicar primero esos dos puntos, los dos puntos por arriba. Entonces nos vamos. Cuando x vale 2, que sería este, y vale 1.5. Entonces yo estoy parado en 2 en x y voy hasta 1.5. Entonces cuando vale 2, cuando vale 1, perdón, porque es cuando vale 1. Cuando vale 1, que es acá, cuando y vale 1.5. Entonces estoy parado en x1 y voy a subir hasta 1.5, que es más o menos acá. Entonces me paro en 1 y subo hasta y 1.5. Y ahí pongo el puntico. Cuando vale 2, cuando x vale 2, y vale 1. Entonces me paro en 2, vean, y subo hasta y cuando vale 1, que sería este puntico. Entonces me paro en 2 y subo hasta 1 en y, que sería este puntico. Y ahí ubico el segundo puntico. Entonces ya tengo los 4 puntos de este cuadrante. Entonces todavía no los uno, ya los ubiqué. Entonces, el punto de corte en y, que nos dio 1.66, que es este que está acá. Tenemos el punto de corte en x, que es 2.5, que nos dio acá. Tenemos cuando x vale 1, que y vale 1.5. Entonces, cuando vale 1, y vale 1.5, que sería ese punto. Y cuando x vale 2, y vale 1, que sería este puntico de acá. Este puntico de acá. Entonces ya tenemos los 4 punticos de corte. Ahí ya los ubicamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con los dos puntos por arriba. Es decir, cuando vale 4 y cuando vale 5. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando vale 4, entonces ponemos la función y igual a 2x menos 5 dividido x menos 3, que es la función que estamos utilizando. Pero vamos a reemplazar x por 4. Entonces queda 2 por 4, eso da 8,
menos 5. Entonces eso es lo que da arriba. 8 menos 5, 2 por 4, 8 menos 5. Y abajo tenemos 4 menos 3. 4 es x, ¿no? Entonces x menos 3, entonces x vale 4, 4 menos 3, y 4 menos 3 da 1. Entonces, 8 menos 5, eso da 3. Y 3 dividido 1, eso da 3. Entonces, cuando x vale 4, y vale 3. Entonces lo ponemos en la tablita de valores que teníamos acá arriba. Cuando x vale 4, y vale 3. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Ahora vamos a ubicar el último punto. Es decir, cuando vale 5. Entonces, 2x, es decir, 2 por 5, 2x, menos 5, dividido x menos 3, pero x vale 5, entonces 5 menos 3. Entonces tenemos 2 por 5, eso da 10. Le vamos a restar 5, 10 menos 5, eso da 5. Y abajo sería 5 menos 3, eso da 2. Eso quiere decir que 10 menos 5, eso da 5, 5 dividido 2. Y 5 dividido 2, eso es 2.5. Eso quiere decir que cuando x vale 5, y vale 2.5. Entonces me voy a la tablita de valores que estamos realizando acá y ponemos, cuando x vale 5, y vale 2.5. Ahora vamos a coger estos dos puntos y los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Entonces nos vamos a ubicarlos. Entonces, cuando x vale 4, entonces me voy a ubicar en x4. Entonces me ubico acá, x4. Y voy a subir hasta y3. Entonces estoy acá en 4 y voy a subir hasta y3. Vea que acá es 3. ¿Sí? 3. Y ahí ubico el puntico. Ahora, cuando vale 5, entonces me ubico en x5. Y voy a subir hasta y igual a 2.5. Entonces estoy ubicado en 5 y voy a subir hasta 2.5. Que es más o menos acá, vean. Y ahí es donde voy a poner el siguiente punto. Entonces, ya cuando tengo acá, ya los puntos, ahora ya sé que viene desde el infinito, pasa por y, toca todos los punticos y baja hasta el infinito. Por eso es una curva. Entonces viene desde el infinito, pasa por y, pasa por los dos puntos, pasa por el punto de corte en x y va otra vez hasta el infinito. Y arriba ya sabemos que viene desde el infinito, pasa por los dos puntos de corte que acabamos de ubicar y vuelve a irse hasta el infinito. Y de esta manera ya podemos identificar la gráfica de una función racional. Entonces aquí tenemos varias cosas. Entonces el dominio, decíamos que el dominio serían todos los reales menos, por eso tengo acá el signo menos, menos ¿qué? La asíntota. Menos la asíntota, pero la asíntota ¿qué era? 3. Entonces quiere decir que el dominio serían todos los reales menos 3, que sería la asíntota vertical. Y el rango serían todos los reales menos 2, que sería la asíntota horizontal. Entonces, el dominio serían todos los reales menos la asíntota vertical y el rango serían todos los reales menos la asíntota horizontal, que sería 2. Y de esta manera sería la forma de graficar una función racional. ¿Preguntas de cómo es que se grafica? Preguntas, muchachos, preguntas. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Brigitte dice no, Paul dice no. Bueno, entonces vamos a copiar. Voy a mostrarles, todavía no voy a dejar de compartir, les voy a mostrar el primer ejercicio de tarea y ese lo vamos a hacer en el tablero, ¿vale? Como ejercicio también. Los otros 3 sí los dejamos de tarea. Entonces vamos a hacer este primero. Entonces lo vamos a copiar todos, lo vamos a copiar ahí en el tablero, vamos en el cuaderno ustedes y yo en el tablero
y vamos a tomar los apuntes y vamos a desarrollar ese ejercicio en clase. Entonces dice, y igual a 2x menos 7 dividido x menos 5. Ese sería el ejercicio. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a habilitar mi cámara para que puedan ver el tablero. Bueno, entonces tenemos y igual a 2x menos 7 dividido 2x menos 5. Entonces lo primero que teníamos que hacer para identificar si esto es una función racional, entonces, ¿es un fraccionario? Sí, es un fraccionario. Entonces hasta ahí bien. Segundo, ¿tiene x abajo? Sí tiene x abajo, es decir, es una función racional. ¿Qué exponente tiene? Este tiene exponente 1 y este tiene exponente 1. Es decir, es una función racional. Eso quiere decir que este ejercicio sí lo podemos realizar. Ese ejercicio sí lo podemos realizar. Entonces, para poder realizar este ejercicio tenemos que identificar la asíntota horizontal, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Entonces, para poder identificar esas dos asíntotas, yo les decía que lo primero que teníamos que hacer era el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar el plano cartesiano. Listo, ubicamos el plano cartesiano. Después de ubicar el plano cartesiano, sabemos que este es Y. Y sabemos que esto es X. Sabemos que estos son Y negativo, es decir, Y como con una comita arriba. Y sabemos que estos son los X negativos, es decir, X con una comita arriba. Eso es para identificar únicamente que son los números negativos. Listo, ya tenemos el plano cartesiano y ya tenemos allá la función racional. Listo, para identificar la asíntota horizontal, vertical. Entonces, para la asíntota vertical, cogíamos este pedacito que está acá. Entonces, lo vamos a coger. Cogemos ese pedacito, entonces. X menos 5 debe ser diferente. Sabemos que debe ser diferente de C. Eso es lo primero que tenemos que saber. Que para identificar la asíntota horizontal, pues entonces sería asíntota horizontal. Entonces, X menos 5 diferente a 0. Entonces, este menos 5 está restando, es decir, que lo paso a sumar. Eso quiere decir que X es diferente de, estar restando pasa a sumar, diferente de 5. Eso quiere decir que ya sabemos que cuál es la asíntota que va acá. Entonces, vamos a ubicarla. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Como pasa por 5, eso quiere decir que no puede tocar esa línea. Eso quiere decir que esta línea no la podemos tocar. Listo.
Ya ubicamos la asíntota horizontal. Eso quiere decir que esta asíntota que acabamos de poner, esa asíntota es el dominio. Esta es el dominio. Entonces vamos a poner aquí arriba el dominio. Entonces aquí el dominio serían todos los reales menos 5. Menos 5. El dominio serían todos los exceptuando 5, que fue lo que acabamos de hallar. Ahora vamos a hallar la asíntota vertical. Sabemos que la asíntota vertical son los números que acompañan a la X, es decir, este número que acompaña acá y este es un número que acompaña acá. Entonces vamos a ubicar la asíntota vertical. Perdón. Esta es la asíntota vertical, porque esta es la vertical, y la que vamos a hallar es la horizontal, la que va así, porque uno mira la horizontal. Ahora sí, la horizontal. Entonces, para hacer la horizontal, miramos los números que acompañan a la X. Entonces, el número que acompaña arriba, ¿cuál es? El 2. Entonces lo ponemos arriba, 2. Como es un fraccionario, ponemos el divisor. Y el número que acompaña abajo, ¿cuál es? El 1. Entonces eso quiere decir que abajo sería 1. 2 dividido 1. Y 2 dividido 1, eso es 2. Eso quiere decir que la asíntota horizontal va por 2. Entonces vamos a ubicarla acá. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero dice que la asíntota pasa por 2. Eso quiere decir que no podemos tocar esta tampoco. O sea que esta pasa por el 2. Pasa por 2. Pasa por 2. Pasa por 2. Como este es la asíntota, esto quiere decir que este sería el rango. Eso quiere decir que el rango serían todos los reales menos 2, que fue lo que pusimos ahí. Entonces el rango serían todos los reales menos 2. Y el dominio serían todos los reales menos 5. Entonces, esta sería la forma de hallar la asíntota vertical, que sería coger la parte de abajo, diferente de 0, despejamos, que sería 5, que sería esta asíntota. Y la asíntota horizontal serían los números que acompañan a la X. Entonces sería 2 y este sería 1. 2 dividido 1 sería 2. De esta forma ya tendríamos la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Entonces copiamos ahí, muchachos. Copiamos esos apuntes. Por favor. Creo que me dicen que no se alcanza a ver. Ahí ya se alcanza a ver mejor. Bueno, después de ya de haber tenido las asíntotas, ahora vamos a ubicar el, el corte en Y, es decir, donde va ubicado el Y, y el corte en X. Entonces, para eso, para hallar los cortes, recuerde que para hallar el corte en X, para hallar el corte en X, para hallar el corte en X, Y va a ser igual a 0. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, para que Y sea igual a 0, entonces voy a quitar esto, que las asíntotas ya las hallamos. Voy a quitar esto.
El video queda grabado por si necesitan tomar más apuntes. Recuerden que yo bajo el video y pueden revisar el video para completar los apuntes, ¿vale? Entonces, para poder hallar los puntos de corte, entonces vamos a hallar el punto de corte en X. Entonces vamos a poner aquí. Primero voy a hallar el punto de corte en X. Corte en X. Entonces, para poder hallar el corte en X, ya sabemos que Y es igual a 0. Para hallar el corte en X, Y es igual a 0. Entonces, como Y es igual a 0, yo voy a coger mi ecuación y voy a reemplazar Y igual a 0. Entonces voy a poner, si Y es igual a 0, entonces sería 0 igual a 2X menos 7 dividido X menos 5. Estoy poniendo Y igual a 0. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, como Y es igual a 0, yo pongo acá. Entonces, esto que está acá está dividiendo, es decir, que lo paso a multiplicar. Eso quiere decir que quedaría X menos 5 multiplicado por 0 igual a 2X menos 7. Pero ya sabemos que X menos 5 por 0 da 0. Entonces, esta multiplicación da 0. Entonces, 0 es igual a 2X menos 7. Ese menos 7, este que está acá, vean, está restando. Eso quiere decir que lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces quedaría 7 igual a 2X. Ese 2 está multiplicando. Este 2, vean. Eso quiere decir que ese 2, como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Eso quiere decir que queda 7 medios es igual a X. ¿Y 7 dividido 2 cuánto es? Eso es 3.5. 3.5. Eso quiere decir que el primer corte en X, eso da 3.5. Lo voy a poner aquí, lo voy a ubicar. Entonces, el corte en X es de 3.5. Entonces vamos a ir a ubicar el primer punto de corte en 3.5. Eso quiere decir que X vale 3.5. Entonces lo voy a ubicar acá. Este sería acá. Acá. Entonces, pongámosle una flecha. Este sería 3.5. Acá. Este punto. Ahí sería el primer punto. El primer punto, el corte en X sería de 3.5. Que sería el primer punto de corte. El segundo punto de corte. El segundo punto de corte sería ya no cuando X, cuando Y es igual a 0, sino ahora cuando X es igual a 0. Entonces copiamos ahí. A ver, les ubico acá para que puedan ver mejor. Ahora, para poder hallar, ahora vamos a hallar el punto de corte en Y. Entonces, para poder hallar el corte en Y, entonces ya sabemos que para poder hallar el corte en Y, ahora lo vamos a hacer al revés. Para poder hallar el corte en Y, sabemos que X va a ser 0. O sea, lo vamos a hacer al revés. Ahora va al contrario. Entonces, cuando X vale 0, entonces vamos a poner la fórmula, pero ahora cuando X vale 0. Entonces, cuando X vale 0, entonces le vamos a poner Y igual a 2, pero X vale 0. Entonces, lo cambiamos por 0. Entonces, 2 por 0, porque ahora X vale 0. Menos 7 dividido X, pero X vale 0. Entonces, 0 menos 5. Entonces, estoy reemplazando dentro de la ecuación que nos dieron,
dentro de nuestra función, voy a reemplazar donde esté x, pongo 0. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Ahora, multiplicamos. 2 por 0, eso da 0. Entonces, y es igual a 0 menos 7. Dividido. 0 menos 5, eso da menos 5. 0 menos 7, eso da menos 7. Dividido, menos 5. Cancelo los signos porque arriba está negativo y abajo está negativo. O sea que y es igual a 7 quintos. Y 7 dividido 5, ¿cuánto es, muchachos? Alguien que tenga ahí una calculadora a la mano. 7 dividido 5. Siete dividido 5, ¿cuánto les dio, muchachos? Eso da 1.4. Entonces, 7 dividido 5, eso es 1.4. Entonces, 1.4 sería el corte en Y. Entonces, nos vamos a ir a ubicar en Y y vamos a ubicar 1.4. 1.4 más o menos es acá. Entonces, vamos a poner el punto acá y vamos a poner esto es 1.4. Entonces, ya tenemos los dos puntos. El punto de corte en Y y el punto de corte en X. Esos serían los dos puntos que necesitamos. Ahora, para poder hallar los dos puntos que hacen falta acá y los dos puntos que van por arriba, tenemos que hacer una tabla de valores. Entonces, teníamos acá, cuando X y Y. Entonces, vamos a hacer una tablita de valores. De la tablita de valores la vamos a hacer acá abajo. Entonces, cuando vale X y cuando vale Y. Entonces, cuando X, entonces ya sabemos que no podemos tocar en X5 y tenemos que tener 2 por debajo, es decir, 4 y 3. Entonces, cuando X vale 3 y cuando X vale 4, porque son 2 puntos por debajo de 5. 5 no lo toco, 2 puntos por encima, es decir, 6 y 7. Es decir, cuando vale 6 y cuando vale 7. 2 puntos por debajo, cuando vale 4 y cuando vale 3. Pero la idea es que vayan entre estos dos, o sea que podemos cambiar, en vez de 4, podemos poner 2 y 3. O 3 y 4. 2 puntos por debajo y 2 puntos por encima. Entonces, 2 y 3. No pongo 4 para utilizar estos dos, vea, pues voy a utilizar 2 y 3 para ubicar estos dos puntos acá, más o menos. Y los otros que serían 5 y 6 irían más o menos acá. 6 irían los otros dos puntos, irían más o menos por acá. Entonces, ya tenemos los dos puntos por debajo, 2 y 3. Y los dos puntos por encima, 6 y 7. Ahora vamos a ubicar cuando X vale 2, cuando vale 3, cuando vale 6 y cuando vale 7. Entonces, eso es muy sencillo. Aquí tenemos la fórmula, vean. Entonces, la vamos a ubicar acá. Vamos a ubicar acá. Entonces, cuando vale 2, cuando X vale 2, entonces lo voy a poner acá, cuando X vale 2. Porque es lo que estamos ubicando. Cuando vale 2. Entonces, cuando vale 2, 2 por 2, 4. 4 menos 7. Entonces, 4 menos 7. Dividido 2 menos 5. 4 menos 7, eso da menos 3. Y abajo da 2 menos 5, eso da también menos 3. Eso quiere decir que da menos 3 dividido menos 3. Y 3 dividido 3, eso da 1. Cancelo signos. 3 dividido 3, eso da 1. Eso quiere decir que cuando vale 2, cuando X vale 2, Y vale 1. Acá está. Ahora vamos a ir ubicando de una vez ese punto arriba. Entonces, cuando X vale 2, Y vale 1. Entonces lo vamos a ubicar. Cuando X vale 2, Y vale 1. Es decir, que va acá el puntito. Ahora cuando vale 3.
Entonces, ahora cuando vale 3. Entonces, 3 por 2, eso da 6. 6 menos 7. Dividido 3 menos 5. 6 menos 7, eso da menos 1. Y 3 menos 5, eso da menos 2. Cancelo signos porque da arriba menos y menos. Entonces cancelo signos. Y 1 dividido 2, eso es 0.5. 0.5. Eso quiere decir que cuando X vale 3, Y vale 0.5. Ahora voy a coger ese 0.5 y lo voy a ubicar. Entonces, cuando X vale 3, Y vale 0.5, que es más o menos acá. Aquí va acá más o menos el punto. Ya tenemos ubicados esos dos. Eso quiere decir que la curva que va acá arriba va más o menos así. Y va a ir de ahí para abajo. Esa sería la curva de aquí abajo. Ahora vamos a hallar la curva de arriba. Faltan los 2 puntos. Cuando X vale 6. Entonces vamos a ubicar aquí. Cuando X vale 6. ¿Ya? Cuando X vale 6. Entonces cuando X vale 6, sería 2 por 6, eso da 12. Menos 7. Y abajo sería 6 menos 5. 12 menos 7, eso da 5 positivo. Y abajo es 6 menos 5, eso da 1. Y 5 dividido 1, eso es 5. Eso quiere decir que cuando X vale 6, Y vale 5. Entonces, lo vamos a ubicar. Cuando X vale 6, que es más o menos acá, 6, Y vale 5. Entonces, nos vamos a ir por esa hasta que lleguemos a 5, que sería Y y 5. Este sería 5. Y este vale 6. O sea que este sería el primer punto. Ahí. Y el segundo, y el último sería cuando X vale 7. Entonces, cuando vale 7, ¿Y cuánto sería? Entonces, 2 por 7, eso es 14. Menos 7. Dividido 7 menos 2, 7 menos 5. 14 menos 7, eso da 7 positivo. Y 7 menos 5, eso da 2. 2. Y 7 dividido 2, eso es 3.5. Entonces, cuando X vale 7, entonces, si esto era 6, o sea que 7 va por acá más o menos, vale 3.5. 3.5 es más o menos acá. Y este sería el otro punto. Eso quiere decir que la gráfica de arriba va así. Viene aquí y va para allá. Sería más o menos así. Y de esta forma es que se grafica una función racional. Entonces copian ahí, muchachos. Bueno, mientras terminan de copiar ahí, voy a ir abriendo el Drive para ir llamando, para hacer el llamado a lista.
Aguilera Martín Nicolás Andrés. Listo. Listo, el que me vaya contestando ya puede ir saliendo e ir adelantando las gráficas que hacen falta de la tarea. Alemán Hernández Kevin. Alemán Hernández Kevin. ¿Quién sabe qué habrá pasado con alemanes? Estaba por ahí. Barajas también Juan Sebastián. Barajas también Juan Presente. Sebastián. ¿Listo? Bayona Artunduaga Juan Camilo. Bayona Artunduaga Juan Camilo. Botia Cicia Steven Arbey. Botia Cisa Steven bueno. Ese Cisa no contestó, pero alemán sí. Bueno, espere porque alemán ya lo había llamado. Listo. Listo, alemán. Iba en Botia, no está. Burbano Gil Juan Felipe. Burbano Gil Juan Felipe. No contestó. Bustos Quintero Laura. Burbano Juan contestó por el chat. Listo. Bustos Quintero Laura está por ahí. Calderón Suaza John Héctor. Calderón Suaza John Héctor. Listo. Cardoso Perdomo Laura Valentina. Cardoso Perdomo. Listo. Laura, por el chat. Carrillo Franco Cristian Camilo. Carrillo Franco Cristian. Listo, por chat. Castañeda Hernández John Esteban. Castañeda Hernández Johan Esteban. No, no. Castro Piñeros Cristian. Castro Piñeros Cristian. Listo, por el chat contestó. Castro Camacho Johan Steven. Castro Camacho Johan Steven. No contestó. Durán Delgado López Andrés Camilo. Delgado López Andrés Camilo. Delgado López Andrés Camilo. Durán García Alex Nicolás. Listo, Durán. Contestó por el chat. Fontalvo Jiménez Brigitte Andrea. Fontalvo Jiménez Brigitte Andrea. Presente. Listo. Franco Buitrago Daniel Steven. Franco Buitrago Daniel. Galindo Gutiérrez Karen Natalia. Presente. Listo.
Galvin Mulcue Michelle Alejandra. Presente. ¿Listo? Garzón Linares Juan Andrés. Garzón Linares Juan Andrés. Listo por el chat. Gómez Sanabria Yelitza Mariana. Gómez Sanabria Yelitza. Gómez Velasco Adrián Alexander. Gómez Velasco Adrián Alexander. González Cantor Jimmy Esteban. Presente, profe. Listo, Jimmy. Hernández Franco Brian. Hernández Franco Brian. Guerrero Arteaga José David. Guerrero, listo, José. León Garavito Sebastián. León Garavito Sebastián. Lozada Urbano Nicole. Lozada Urbano Nicole Zamaira. Listo, por el chat contestó. Mejía Espinosa Daniela. Mejía Espinosa Daniela. Mejía Galindo Julián Camilo. Mejía Galindo Julián Camilo. No. Melo Solórzano John Anderson. Melo Solórzano John Anderson. Moreno. Molano Heredia Giselle. Molano Heredia Giselle. Moreno Alfonso Dubán. Moreno Alfonso Dubán. Muñoz Celi Karen Tatiana. Muñoz Celi Karen Tatiana. Listo. Murillo Sánchez Brian Esteban. Murillo Esteban. Olaya Morales Dayir Esteban. Olaya Morales Dayir Esteban. Listo, Morales contestó por el chat. Ortiz Jiménez Daniel Ricardo. Listo, por el chat contestó también. Osorio Lizarazo Sebastián Alejandro. Osorio Lizarazo Sebastián. Pérez Herrán William Andrés. Presente. Listo. Pérez Ramos Marco Aurelio. Pérez Ramos Marco Aurelio. Listo, por el chat contestó. Pineda Jiménez Sara Valentina. Pineda Jiménez Sara. Presente.
Listo. Pinzón Amaya Diego. Pinzón Amaya Diego. Quintero Moyano Angie Lisette. Quintero Gisette. Y Ramírez Fajardo Paul. No sé si está por ahí. A ver, Jiménez Valentina. Contesto. Listo. Alguien que no haya llamado, que de pronto no me haya contestado y esté por ahí. Listo, Paul, ya le puse la asistencia. Alguien que no haya llamado, que de pronto no haya dicho presente. Creo que no, creo que todos. Listo, voy a parar la grabación. Bajo la grabación para que ustedes puedan tomar los apuntes. Por ahí me estaban diciendo que se veía medio borroso. De pronto en la grabación cuando la baje